El bebé más rico de Monterrey, el heredero de una fortuna incalculable, se estaba desvaneciendo lentamente en su cuna de seda mientras rechazaba los manjares más caros del mundo, pero lo que nadie imaginaba era que su salvación no vendría de un médico prestigioso, sino de las manos agrietadas de la mujer que limpiaba los pisos de la mansión. Antes de continuar con esta emocionante historia que sacudirá tus sentimientos, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Queremos sentir el calor de nuestra comunidad antes de revelar como un acto de amor. Prohibido cambió el destino de una dinastía para siempre. En las sombras de una habitación que costaba más que toda una colonia popular, una mujer humilde estaba a punto de desafiar las leyes de la alta sociedad por un instinto que el dinero no puede comprar. La imagen era desgarradora, con el pequeño rodeado de tecnología médica de punta, pero con el rostro pálido y los ojos apagados, mientras su supuesta madre solo se preocupaba por el ruido de su llanto. El contraste entre la opulencia de San Pedro Garza García y la fragilidad de esa vida inocente era un grito silencioso que pedía justicia. En un mundo donde las apariencias suelen valer más que la verdad, nadie en esa casa de paredes de cristal podía sospechar que la empleada, a la que ni siquiera miraban a la cara, poseía el tesoro más grande, que el niño necesitaba para sobrevivir. Quédate con nosotros porque lo que sucedió cuando el silencio cayó sobre la mansión te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad y la sangre. Prepárate para ser testigo de una de las historias más conmovedoras de nuestra tierra, donde la humildad se enfrenta a la soberbia, en una batalla por la vida de un ser que no sabe de clases sociales. El destino estaba a punto de jugar su carta más fuerte, uniendo dos mundos que nunca deberían haberse cruzado de una manera tan íntima y peligrosa. La tensión en el aire se podía cortar con un hilo, mientras el segundero del reloj de oro marcaba el tiempo que se le agotaba al pequeño, ajeno a las intrigas que lo rodeaban. Pero, ¿quién era realmente esa mujer que observaba desde el umbral con el corazón en la mano y un secreto guardado en su pecho? La respuesta te sorprenderá tanto que no podrás despegar la vista de la pantalla ni por un segundo, pues la verdad es más profunda que cualquier océano. Cada rincón de la lujosa residencia escondía un pecado, pero en el centro de todo, la pureza de un gesto desesperado estaba por florecer como una rosa en el desierto más árido. La pregunta que todos se hacían era por qué los mejores especialistas de la nación habían fallado, ignorando que la cura no estaba en una fórmula química importada de Europa. La sabiduría de lo simple estaba a punto de dar una lección de humildad a aquellos que se creían dueños del mundo, recordándoles que el alma no tiene precio. No te pierdas ni un detalle, porque cada palabra de este relato ha sido tejida con el hilo de la realidad mexicana, esa que nos enseña que los milagros suelen ocurrir en los lugares menos esperados. ¿Cómo es posible que en la cuna de la abundancia un niño estuviera muriendo de hambre por falta de afecto y nutrición verdadera? La ironía de la situación era un puñal clavado en el corazón de la justicia. Esperando que alguien con suficiente valor se atreviera a sacarlo, esa persona estaba allí, vestida de uniforme gris y con la mirada baja, esperando el momento exacto para actuar, incluso si eso significaba perderlo todo. Acompáñanos en este viaje emocional donde descubriremos que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la capacidad de entregar la vida por otro. El escenario está listo, los personajes han tomado sus posiciones y el secreto más oscuro de la familia, Valenzuela, está a punto de ser expuesto ante la luz de la verdad más pura. El aire en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García era gélido, no por el clima de Monterrey, sino por la frialdad que emanaba de las paredes de mármol y cristal de la mansión Valenzuela. En el centro de este palacio moderno, María Guadalupe Lupita Martínez movía su trapeador con una gracia triste, intentando ignorar el vacío que sentía en su propio pecho. Lupita era una mujer de facetas suaves, pero sus manos estaban ásperas y curtidas por el uso constante de cloro y detergentes, un testimonio silencioso de su dura vida en la villa de Guadalupe. Sus ojos, profundos y cargados de una sabiduría que solo el dolor otorga, evitaban encontrarse con el brillo hiriente de los candelabros de cristal que decoraban el vestíbulo principal. Debajo de su uniforme gris, bien escondida cerca de su corazón, llevaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, su única fuerza desde que perdió a su propio pequeñito apenas unas semanas atrás, mientras Lupita se esmeraba en no dejar
ni una mota de polvo. El sonido de unos pasos firmes y arrogantes resonó en el piso de porcelanato italiano, anunciando la llegada de la tormenta. Isabela de la Vega, la dueña de la casa, apareció luciendo un vestido de diseñador que parecía costarle más que la vida entera de Lupita. Con una expresión de profundo asco en su rostro perfectamente maquillado, Isabela era una mujer de una elegancia gélida, cuya delgadez extrema y movimientos calculados delataban una personalidad que prefería el estatus sobre cualquier sentimiento humano. A su lado caminaba Mr. Richard Sterling, un empresario estadounidense de mirada calculadora y una sonrisa sintética que nunca llegaba a sus ojos azules. Sterling despreciaba abiertamente todo lo que oliera a tradición mexicana, ajustándose los puños de su terno carísimo, mientras miraba a Lupita como se mira a un objeto estorboso en el camino. El conflicto estalló cuando Isabella se detuvo frente a Lupita, tapándose la nariz con un pañuelo de seda bordado, como si la sola presencia de la trabajadora fuera una ofensa para sus sentidos. Entonces Isabela dijo con una voz cargada de veneno que Lupita debía apurarse y salir de ahí, porque su olor a jabón barato y a calle estaba molestando al heredero en el piso de arriba. El pequeño, que debería ser el orgullo de la familia, no dejaba de llorar en su habitación, un llanto débil y agudo que perforaba el alma de Lupita, pero que solo causaba irritación en Isabella. Lupita respondió con la cabeza baja, pero con un tono firme que ya casi terminaba de limpiar y que solo buscaba cumplir con su deber para poder llevar el sustento a su humilde hogar. Sin embargo, Sterling soltó una carcajada burlona y le comentó a Isabella que esa gente nunca entendería lo que es la verdadera higiene, y que era un error permitir que tales personas estuvieran cerca de un niño de su nivel. La injusticia era palpable cuando Isabella, ignorando por completo el esfuerzo de Lupita, que incluso se había quitado los zapatos para no manchar la alfombra persa, le ordenó que volviera a tallar el área con más fuerza. La humillación se hizo más profunda cuando la patrona le gritó que por su culpa el niño no quería comer, alegando que la energía de la pobreza de Lupita estaba contaminando el ambiente de la mansión. Lupita sintió un nudo en la garganta y un dolor punzante en su pecho, pues el instinto materno que aún vibraba en ella le decía que el llanto de aquel pequeño no era por el olor a limpieza, sino por algo mucho más grave. Mientras veía a los dos antagonistas alejarse riendo y planeando negocios millonarios, Lupita se quedó sola con su dolor, apretando la imagen de la Virgen en su delantal y rogando por una señal que le permitiera entender por qué la vida era tan cruel con los inocentes. El contraste era una herida abierta entre el lujo desmedido de Monterrey y la sencillez digna de una mujer que lo había perdido todo pero conservaba su integridad. Lupita sabía que su lugar en esa casa era el de una sombra, alguien invisible que debía ver y callar. Pero el llanto del niño seguía resonando en sus oídos como una llamada de auxilio que no podía ignorar. Cada vez que Isabella despreciaba sus remedios caseros o sus sugerencias humildes, una chispa de indignación moral crecía en el interior de Lupita, quien recordaba las enseñanzas de su abuelita sobre el valor de la vida por encima del oro. En ese ambiente de opulencia donde el amor se compraba y la lealtad se negociaba, la presencia de Lupita era el único rastro de humanidad verdadera, aunque nadie en esos pasillos de mármol se diera cuenta de que ella era la clave para salvar lo que más decían valorar. La situación en la mansión Valenzuela había llegado a un punto crítico, pues el pequeño no era solo el centro de una disputa familiar, sino que su propia vida se desvanecía minuto a minuto frente a los ojos de todos. Los médicos más prestigiados de Nuevo León entraban y salían con rostros sombríos, mientras que el niño, con la piel cada vez más pálida y los labios secos, se negaba a probar una sola gota de las fórmulas lácteas más costosas del mercado. Ricardú Valenzuela, el padre legal y magnate del acero, caminaba de un lado a otro en el despacho, con el cabello desordenado y un semblante de derrota absoluta, sabiendo que si su heredero moría, no solo se perdería su sangre, sino que el imperio que tanto le costó construir caería en manos de buitres. Para Lupita, que observaba desde la cocina, la urgencia era mucho más profunda y dolorosa, pues veía en ese pequeño el reflejo del hijo que la vida le había arrebatado tan injustamente. El tiempo se agotaba como la arena en un reloj de cristal, y el diagnóstico era claro: si el niño no se alimentaba en las próximas horas, sus órganos comenzarían a fallar
irremediablemente, convirtiendo la cuna de oro en un pequeño ataúd de seda. Mr. Sterling aprovechaba cada momento de debilidad de Ricardo para presionarlo con documentos legales, argumentando que un hombre que no podía mantener a su propio hijo con vida no estaba capacitado para dirigir una empresa de clase mundial. Isabela, por su parte, fingía una tristeza dramática frente a su marido, pero en sus ojos solo se leía el pánico de que sus secretos fueran descubiertos si la tragedia se consumaba antes de que ella pudiera asegurar su fortuna. La tensión era un cable de acero a punto de romperse, y Lupita sentía en su propio cuerpo una presión física, una inflamación dolorosa en su pecho que le recordaba que ella tenía algo que ese niño necesitaba, desesperadamente para sobrevivir. Lo que estaba en juego no era solo una herencia millonaria o una posición social, sino la supervivencia de un alma inocente que estaba pagando los platos rotos de la ambición ajena. Lupita sabía que si intentaba acercarse al niño para ofrecerle lo que su instinto le gritaba, se arriesgaría a ser acusada de un crimen grave, pues en ese mundo una empleada no tiene derecho a tocar la piel de los amos. La urgencia del hambre del pequeño se mezclaba con la urgencia del alma de Lupita, creando un torbellino de emociones que la hacían temblar cada vez que pasaba cerca de la habitación del segundo piso. El riesgo era total a la cárcel, la deshonra y el exilio de su comunidad. Si algo salía mal, pero el llanto del pequeño se volvía cada vez más débil, transformándose en un quejido ronco que anunciaba el final. Cada segundo que pasaba sin que el niño aceptara alimento era una puñalada en el corazón de la justicia, y la frialdad de los antagonistas solo aceleraba el proceso hacia el abismo. Isabella gritaba que el niño era un caprichoso, mientras Sterling sugería que quizás era mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso. Palabras que hacían que a Lupita se le subiera la sangre a la cabeza. La desesperación se palpaba en el aire denso de Monterrey, y la vida del pequeño pendía de un hilo tan delgado que incluso un suspiro parecía capaz de cortarlo. Lupita cerró los ojos y apretó su escapulario, consciente de que estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida, una que podría salvar a un niño, pero destruir su propia libertad para siempre. La atmósfera de la casa se volvió sofocante, con el olor a medicamentos mezclándose con el aroma del miedo que solo la muerte inminente puede provocar en los seres humanos. Ricardo lloraba en silencio, ignorando que la solución a su angustia estaba a unos metros de él, vestida con un delantal manchado de desinfectante y cargada de una bendición que el dinero nunca podría comprar. Las apuestas eran las más altas posibles en la vida de un heredero contra el sistema de clases que dominaba San Pedro Garza García. Lupita se miró las manos, aquellas que habían limpiado tanta suciedad ajena, y decidió que no permitiría que la frialdad de ese palacio de cristal apagara la última luz de esperanza que quedaba en el cuarto de arriba. La tensión en la mansión Valenzuela crecía con cada tic-tac del reloj de péndulo, mientras el pequeño apenas emitía un hilo de voz, exhausto de tanto llorar sin recibir sustento. Isabela, en un ataque de histeria fingida, intentó forzar la mamadera en la boca del niño, pero el pequeño la rechazó con las pocas fuerzas que le quedaban, provocando que la mujer lanzara el frasco de cristal contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Lupita, que entró rápidamente para recoger los vidrios, recibió un insulto humillante de Isabela, quien le gritó que tuviera cuidado porque sus manos sucias eran lo único que faltaba para terminar de enfermar al heredero. Lupita no respondió, pero mientras estaba arrodillada en el suelo, sus ojos se encontraron con los del pequeño y sintió una descarga eléctrica que le recorrió la espalda. Había algo en esa mirada que le resultaba dolorosamente familiar. A medida que pasaban las horas, la arrogancia de Mr. Sterling se volvía más insoportable, sugiriendo a Ricardo que ya era momento de aceptar que el niño no tenía salvación y que debía enfocarse en la fusión de las empresas. Ricardo, desesperado, le pidió a Sterling que se callara, pero el americano respondió con un gesto de desprecio, diciendo que en los negocios no hay lugar para sentimientos débiles ni para niños que no pueden ni comer. Lupita aprovechaba cada descuido de los patrones para acercarse a la puerta del cuarto, observando cómo los médicos inyectaban sueros que no parecían hacer efecto, mientras su propio pecho le dolía por la acumulación de leche que se negaba a secar. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de la empleada, había una verdad que cambiaría todo, y que estaba a punto de estallar en medio de tanto lujo.
En un momento de confusión, cuando Isabella bajó a la sala para recibir un paquete de ropa carísima, y Ricardo fue llamado urgentemente a una videoconferencia. La habitación del niño quedó en un silencio sepulcral. Lupita, con el corazón martillando contra sus costillas, dejó el trapeador en el pasillo y entró sigilosamente, cerrando la puerta con el cerrojo por dentro, sabiendo que este acto podría costarle la cárcel. Se acercó a la cuna y al tomar al pequeño en sus brazos, notó algo que la dejó paralizada detrás de la oreja del niño. Había una pequeña mancha roja en forma de media luna, exactamente igual a la que tenía su difunto esposo. El llanto del niño cesó de inmediato al sentir el calor de Lupita, y ella, sin pensarlo más, se sentó en la mecedora de terciopelo y comenzó a ofrecerle lo que la naturaleza le había dado para su propio hijo perdido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque la valentía de esta mujer estaba desafiando todas las reglas de Monterrey por puro amor. Mientras el pequeño bebía con desesperación, recuperando el color en sus mejillas casi al instante, Lupita escuchó los pasos de Isabela regresando por el pasillo, gritando el nombre de la empleada con tono autoritario. Lupita sintió que el alma se le salía del cuerpo, pero no retiró al niño de su pecho, pues sabía que cada gota era un segundo más de vida. Para él, en la manija de la puerta se movió con fuerza y los gritos de la patrona se volvieron amenazas, llamando a los guardias de seguridad para que derribaran la entrada de la habitación. La escalada de peligro era total, y Lupita susurraba oraciones a la Virgen de Guadalupe mientras veía cómo el niño, por primera vez en días, cerraba los ojos en un sueño profundo y reparador. Los golpes en la madera sonaban como cañonazos, y Sterling se unió a los gritos, acusando a la limpiadora de estar intentando secuestrar o hacerle daño al heredero de los Valenzuela. Lupita sabía que el tiempo de esconderse se había terminado, pero al ver la paz en el rostro del pequeño, sintió que cualquier castigo valdría la pena con tal de haber cumplido con su deber de madre. La puerta comenzó a ceder ante la fuerza de los guardaespaldas, y el clímax de esta confrontación estaba a punto de revelar un secreto que sacudiría los cimientos de San Pedro Garza García. La puerta de la habitación cedió con un estruendo seco, y la seguridad de la mansión irrumpió junto a una Isabel afuera, de sí y un Ricardo cuyo rostro era una máscara de absoluta confusión. Lo que encontraron los dejó petrificados a Lupita. La humilde empleada sostenía al heredero de los Valenzuela contra su pecho, y el niño, que hacía apenas una hora estaba al borde de la muerte, dormía ahora con una respiración profunda y el rostro encendido por un saludable color rosado. Isabela soltó un grito de horror, tachando la escena de asquerosa y profana, mientras ordenaba a los guardias que arrancaran al niño de los brazos de esa mujer de pueblo. Sin embargo, Ricardo se detuvo al ver la paz en el rostro de su hijo, un milagro que ningún médico de Texas o Monterrey había logrado conseguir con todo su oro y ciencia. Sterling, viendo que su plan de desestabilizar a Ricardo se tambaleaba, intervino con una frialdad quirúrgica, sacando un sobre de su terno y arrojándolo sobre la mesa de noche con un gesto de triunfo malvado. Entonces Sterling dijo con una sonrisa cínica que no importaba si la sirvienta lo había alimentado, porque ese niño ni siquiera era un Valenzuela, y que tenía en sus manos una prueba de ADN que lo demostraba. El silencio que siguió fue absoluto, mientras Ricardo abría el sobre con manos temblorosas y leía los resultados que indicaban que Isabella no tenía ningún vínculo biológico con el pequeño. Isabella palideció, retrocediendo contra la pared, mientras Sterling explicaba con burla que ella había cambiado al bebé en la maternidad por uno que él mismo le proporcionó para asegurar que el heredero fuera alguien manipulable bajo su control. Pero el destino tenía una carta guardada que ni el propio Sterling, con toda su astucia criminal, pudo prever en su juego de ambiciones. Lupita, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas, se levantó con una dignidad que pareció llenar toda la habitación y mostró la marca de nacimiento detrás de la oreja del niño, idéntica a la suya. Entonces ella confesó que su propio hijo le fue entregado muerto en el hospital el mismo día que nació el de Isabella, pero que ahora comprendía que la enfermera, bajo las órdenes de Sterling, le había entregado a su pequeño a la millonaria. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia, porque la verdad de la sangre estaba a punto de ser confirmada por el documento que Sterling sostenía sin saberlo.
Ricardo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, arrebató el resto de los papeles del sobre y descubrió una segunda hoja que Sterling no quería mostrar. Los marcadores genéticos del niño coincidían perfectamente con una muestra de madre desconocida que resultó ser el perfil de Lupita, registrado por error en el sistema de la clínica. La prueba era irrefutable y demoledora. El niño que Sterling quería desheredar era, en efecto, un Valenzuela por parte de Ricardo, pero su verdadera madre no era la aristócrata Isabella, sino la mujer que limpiaba sus pisos. El choque en la habitación fue tan intenso que incluso los guardias bajaron sus armas, sintiendo el peso de una verdad que desafiaba toda lógica social y económica de la alta sociedad regia. Isabella comenzó a balbucear excusas, intentando culpar a Sterling de haberla obligado, mientras el americano maldecía en inglés, dándose cuenta de que su propia prueba había sido el clavo final en su ataúd. El niño se despertó en ese momento y, en lugar de llorar, estiró sus pequeñas manos hacia el rostro de Lupita, reconociendo el olor y el calor de la mujer que le había devuelto la vida. Ricardo miró a Lupita y luego al niño, y en ese instante la venda de la soberbia se le cayó de los ojos, comprendiendo que la justicia de Dios era mucho más poderosa que cualquier contrato firmado en una oficina de cristal. La revelación estaba completa, el fraude había sido expuesto y la verdadera reina de aquella casa ya no llevaba joyas, sino un uniforme gris manchado de amor y sacrificio. La atmósfera en el dormitorio se cargó de una electricidad violenta cuando Ricardo, con los ojos inyectados en rabia y dolor, dio un paso hacia Sterling, quien intentaba retroceder hacia la salida. Mr. Sterling, perdiendo toda su compostura diplomática, gritó que aquello era un complot de sirvientes y que llamaría a sus abogados para destruir a cualquiera que se interpusiera en sus negocios. Pero Ricardo no le dio tiempo de reaccionar, lo tomó por la solapa de su terno carísimo y, con la fuerza de un padre que acaba de recuperar a su hijo, lo arrastró fuera de la habitación mientras le gritaba que su dinero no tenía poder sobre la sangre de un Valenzuela. Isabella intentó intervenir, llorando y rogando perdón de rodillas, pero Ricardo la apartó con un gesto de profundo asco, diciéndole que su ambición le había robado el alma y que no quería volver a verla en su vida. En el pasillo principal, frente a todos los empleados que observaban atónitos, Ricardo obligó a Sterling e Isabella a caminar hacia la salida principal, mientras los guardias de seguridad, ahora leales solo a su patrón, les bloqueaban cualquier escapatoria. Sterling tropezó con su propia arrogancia y cayó al suelo, perdiendo sus documentos y su dignidad frente a la servidumbre a la que tanto había humillado minutos antes. Isabella, con el maquillaje corrido y el vestido de diseñador arrugado, gritaba que ella era la señora de la casa, pero sus palabras morían en el aire gélido de la mansión. Ricardo ordenó que se llamara a la policía de inmediato para que ambos respondieran por el robo del infante y el fraude millonario, dejando claro que en Nuevo León la justicia tarda, pero llega con la fuerza de un huracán. Mientras tanto, dentro de la habitación, Lupita se mantenía firme, protegiendo al pequeño con su cuerpo como una leona que ha recuperado a su cachorro después de una larga tormenta. El niño, ajeno al caos del exterior, soltó una pequeña risa y se aferró al dedo de Lupita, sellando un pacto de amor que ni todo el oro de Monterrey podría romper jamás. La imagen de la victoria era clara: la mujer humilde, descalza y con el uniforme gris, permanecía de pie en el centro del lujo, mientras los poderosos eran expulsados hacia la vergüenza pública y la soledad. Los gritos de Sterling se perdieron en la distancia cuando las patrullas llegaron a la propiedad, iluminando con sus luces azules y rojas las paredes de mármol que ya no podrían ocultar más mentiras. Ricardo regresó a la habitación con el paso lento, transformado por la magnitud de la verdad, y se detuvo frente a Lupita con la cabeza baja en señal de arrepentimiento por cada desprecio que ella recibió bajo su techo. El magnate tomó la mano de Lupita y, frente a los testigos que quedaban, declaró que desde ese momento ella ya no era la empleada, sino la verdadera dueña de su corazón y la madre legítima del heredero de su fortuna. El clímax alcanzó su punto máximo de emoción cuando Ricardo se arrodilló frente a la mujer que había salvado a su hijo, pidiéndole perdón por haber sido ciego ante la nobleza que ella cargaba en su pecho. El silencio que siguió fue sagrado, roto únicamente por el suspiro de alivio de un niño que, por fin, después de tanto sufrimiento, estaba en los brazos correctos.
Este fue el momento en que la justicia social se hizo carne, donde la estructura de clases de San Pedro Garza García se desmoronó ante el poder de un vínculo biológico y espiritual inquebrantable. Lupita no necesitaba palabras para demostrar su triunfo. Su mirada de paz y la salud recuperada del pequeño eran trofeos más grandes que cualquier cuenta bancaria. La caída de los villanos fue estrepitosa y absoluta, dejando el escenario limpio para que la verdad floreciera en medio de la opulencia que ahora tenía un propósito real. El destino había completado su círculo, y lo que comenzó como una humillación en el suelo de una cocina, terminó con la elevación de una mujer que demostró que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Semanas después de aquella tormentosa tarde, la mansión de San Pedro Garza García ya no se sentía como un museo frío de mármol y cristal, sino como un verdadero hogar lleno de vida y risas. Lupita, ahora vestida con la élite, encella sencilla de quien no necesita presumir su valor, caminaba por los jardines cargando al pequeño, quien lucía fuerte, sano y con un brillo de felicidad en sus ojos que iluminaba todo a su paso. Ricardo había cumplido su palabra, reconociendo legalmente a Lupita como la madre y compañera de su vida, uniendo sus dos mundos en una alianza basada en el respeto y el amor genuino. Lejos de las intrigas que casi destruyen su line gem, los antiguos compañeros de limpieza de Lupita ahora la visitaban como amigos, y la casa se llenaba con el aroma de los tamales, y el café de olla que ella misma insistía en preparar para mantener vivos sus orígenes. El destino de los villanos fue tan oscuro como sus intenciones, pues Isabela y Sterling terminaron enfrentando largos años de prisión por los delitos de suplantación de identidad y tráfico de menores, perdiendo cada centavo y cada gramo de la influencia que alguna vez ostentaron. En Monterrey no se hablaba de otra cosa. La historia de la empleada, que resultó ser la verdadera madre del heredero, se convirtió en una leyenda de esperanza para todos los que luchan contra la injusticia. Ricardo aprendió que la verdadera administración de una fortuna no está en los gráficos de la bolsa de valores, sino en asegurar que la calidez humana nunca sea sacrificada en el altar de la ambición corporativa. Lupita, por su parte, nunca olvidó quién era y utilizó su nueva posición para crear fundaciones que apoyan a madres trabajadoras en la Villa de Guadalupe, devolviendo a su comunidad la bendición que la vida le otorgó. En aquel día de revelación, todos los presentes aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra o en el apellido que se lleva, sino en lo que se es capaz de dar desde lo más profundo del alma. El dinero pudo comprar la cuna más cara y los médicos más prestigiosos de Texas, pero jamás pudo sustituir la conexión sagrada y biológica que solo una madre puede ofrecer a su hijo. La nobleza de Lupita no venía de un título aristocrático, sino de sus manos trabajadoras y de su corazón inquebrantable, que no dudó en arriesgarlo todo por la vida de un inocente. Esta historia nos recuerda que, ante los ojos de la justicia divina, no existen clases sociales ni uniformes, sino seres humanos definidos por la pureza de sus actos y la fuerza de su integridad moral. La moral de esta historia resuena con una verdad universal que el pueblo mexicano conoce muy bien. No hay poder más grande en la tierra que el instinto de protección de una mujer que ama sin condiciones. La soberbia de los que se creen superiores siempre encontrará su fin cuando se tope con la dignidad de aquellos que caminan con la verdad por delante, sin importar cuán humilde sea su origen. El pequeño creció sabiendo que su vida fue salvada por un milagro de amor, y que su madre fue capaz de atravesar el fuego de la humillación para sostenerlo en sus brazos, cuando el mundo le daba la espalda. La verdadera herencia que recibió no fueron las empresas de acero, sino el legado de humildad y valor que Lupita le tatuó en el alma desde el primer momento en que lo amamantó en la oscuridad de aquel cuarto. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia de fe y justicia en el corazón de Nuevo León? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión y saber si alguna vez has sido testigo del poder del amor sobre la ambición. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo recordar que la humildad es la llave que abre todas las puertas, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y victoria. Que la vida de Lupita nos sirva de ejemplo para nunca bajar la mirada ante la injusticia y para confiar siempre en que el bien siempre encontrará su camino de regreso a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y recuerda que la verdadera grandeza siempre comienza con un corazón dispuesto a servir
a los demás.